electrodos de mi galvanómetro en el intracelular, como se ve acá, igualmente no va a registrar diferencia de cargas, porque inicialmente la carga en el intracelular es negativa. Solo si yo coloco uno de los electrodos del galvanómetro afuera y el otro adentro, ahí sí va a haber una diferencia entre la polaridad, ¿no? Y el galvanómetro, normalmente en la célula muscular en reposo, la célula miocárdica en reposo, va a registrarme una polaridad negativa, menos 90 milivoltios. Es decir, que el intracelular He con respecto actualizado al su extracelular tiempo. va a estar Escribas cargado abrir Mendeley negativamente. Reference Manager Software. Mm. Dice, aceptamos todo. Y Eh, aquí si pudieran silenciar su micrófono, por podemos favor. ver esto de carga. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo así se produce esta relación de cargas? Voy a salir un ratito de la presentación y vamos a ir a la pizarra para explicar un poco este aspecto, ¿no? Un momento, por favor. Clic. Vamos a salir de acá un segundo. Vamos a dejar de compartir y vamos a ir a la... Si tenemos pizarra un ratito. Compartir, establecer. Uy, caramba, no la veo. No lo veo. Creo que esto no tiene pizarra. A ver. Aquí está. Vamos a ver un ratito la pizarra, ¿no? Bien. Bien. Vamos a graficar con un marcador acá. Está muy grande, ¿no? Esta es nuestra célula, ¿no? Nuestra célula miocárdica. Y hemos dicho que ahí la carga predominante acá va a ser negativa, ¿no? Mientras la carga en el extracelular va a ser positiva. Y ya sabemos cuál es la razón, ¿no? Porque esencialmente acá tenemos más cargas negativas, ¿no? Aportada por aniones como las proteínas, entre otras razones. Entonces, en condiciones de reposo, el potencial de reposo de membrana va a ser menos 90 milivoltios. Que eso es lo que nos va a registrar el galvanómetro cuando ponemos los electrodos, uno adentro y otro afuera, ¿no? Si yo hago un estímulo en la membrana celular, podría ser, por ejemplo, un estímulo mecánico, ¿no? El pincho en la membrana, puede ser un estímulo químico, puede ser quizá un estímulo eléctrico. Este pequeño estímulo que hago en la membrana va a permitir que entren cargas positivas, esencialmente sodio se refiere, van a entrar cargas positivas al intracelular. De tal manera que lo que yo tenía registrado en mi galvanómetro como menos 90, digamos acá, menos 90 sería este punto que estoy dibujando. Cuando entran estas cargas positivas, van a permitir que esa negatividad inicial que se observa en el reposo en la célula empiece a hacerse más positiva, ¿no? Se va a aumentar un poco la carga hasta cierto nivel, digamos más o menos en la célula miocárdica es menos 70 milivoltios, ¿no? Acá sería menos 70. Cuando se alcanza este potencial de membrana de menos 70 milivoltios, ocurre un fenómeno interesante, ¿no? Se van a abrir en ese momento, se van a abrir en ese momento los canales rápidos de sodio. Son canales especializados en la membrana celular, que son dependientes de voltaje. Cuando se alcanza un potencial umbral de menos 70, estos canales de sodio se abren automáticamente, ¿no? Dependientes del voltaje, del cambio de voltaje. Y debido a que la concentración de sodio en el extracelular es mucho mayor que la en el intracelular, simplemente por una gradiente química, van a ingresar en forma abrupta y rápida gran cantidad de sodio del extra al intracelular. Y mi potencial de membrana rápidamente se va a elevar, se hiperpolariza la célula, ¿no?
llegando a valores más allá de cero, o sea, más 10, más 15 milivoltios. Llega a hiperpolarizarse la membrana acá. ¿Debido a qué? A la apertura de estos canales rápidos de sodio. La membrana se ha hiperpolarizado, ¿no? Cuando se hiperpolariza y alcanza este nivel de polaridad positiva, más 10, más 15, se inactivan los canales de sodio e empiezan a activarse otros canales. Específicamente se activan canales de potasio, que lo vamos a poner acá. Se activan unos canales de potasio iniciales, ¿no? Y recuerden que el potasio esencialmente está en el intracelular, ¿no? Entonces, estos canales de potasio, que se activan cuando se hiperpolariza la membrana, van a permitir la salida igualmente a favor de gradiente química del potasio del intra al extracelular. Sale potasio. Y eso hace una pequeña muestra en el potencial de acción, tiende otra vez a negativizarse, ¿no? Estos canales de potasio son conocidos como canales Ito, así como lo voy a escribir acá, canales Ito, ¿sí? Una corriente rectificadora de potasio, permite que el potencial, el que se ve hiperpolarizado, empiece a regresionar al basal. Cuando baja más o menos a cero la carga eléctrica, con ese momento el potencial de membrana más o menos está en cero, se van a activar más canales de potasio, otros canales de potasio aparte de este hito, más canales de potasio, voy a dibujar acá, pero a su vez se van a activar también canales de calcio. Se activan estos canales, ¿no? Que van a permitir que siga saliendo más potasio del intra al extracelular, estamos acá en 0 milivoltios, y que ingrese calcio, que esencialmente es un ion que está en el extracelular, y que ingrese carga proveniente por la gradiente química del calcio, ¿no? Sale potasio y sale calcio. Y esto se mantiene en un cierto equilibrio, de tal manera que aquí cuando se alcanza un potencial de la célula de 0 milivoltios, se obtiene un equilibrio químico de tal manera que se forma una meseta, ¿no? Debido a que este momento está saliendo tanto cargas positivas por el potasio que va del intra extracelular y cargas positivas de calcio que vienen del extra al intracelular. Pero estos canales de calcio no son permanentes. Llega un momento en que se empiezan a inactivar. Se inactivan los canales de calcio en cierto momento y, y siguen los canales de potasio activándose otros tipos de canales de potasio que siguen permitiendo la salida, ¿no?, de potasio del intra al extracelular, como gráfico acá. Entonces, en este momento en que se inactivan los canales de calcio, se acaba la fase de meseta y empieza a descender el potencial de la célula, tornándose otra vez electronegativo, ¿no?, buscando llegar a los 90 milivoltios. Entonces, acá tenemos dos fenómenos que se han producido en la célula muscular. En la primera fase que hemos descrito, la apertura de canales de sodio correspondería esencialmente a la despolarización celular, ¿no? Ese aumento de la polaridad que se torna positiva la carga del intracelular con respecto al extra es la fase de despolarización celular. Y más bien el retorno de la polaridad otra vez a la negatividad es la repolarización celular, ¿no? Tanto esta despolarización como la repolarización constituyen el potencial de acción. Entonces, que termina cuando nuevamente la célula regresa a los menos 90 milivoltios, que es el potencial de reposo de membrana. Entonces, estos son los fenómenos que se observan, ¿no?, en toda célula excitable, ¿no?, como la célula miocárdica. Vamos a borrar esto. Bien. Ahora vamos a ver qué pasa aparte en nuestra célula miocárdica, ¿no? Realmente vamos a dibujar una célula miocárdica. Está acá, ¿no?
Y nuestra célula miocárdica, como hemos dicho, en condiciones de reposo, con potencial de reposo de membrana, va a tener una carga negativa con respecto al extracelular que es positivo, ¿no? Cuando se producen los fenómenos de despolarización, ¿no? Progresivamente, ¿no? Va a cargarse positivamente el intracelular, ¿no? Es una cuestión progresiva, ¿no? Por el fenómeno que hemos explicado, ¿no? Apertura de canales de sodio, ¿no? Entonces se torna positivo el extracelular, ¿no? Y así progresivamente a lo largo de la membrana, ¿no? Va adquiriendo cargas positivas, ¿no? El interior de la célula por este cambio de iones, ¿no? Este intercambio de iones es debido a las gradientes, ¿no? Químicas. Fíjense que hasta acá no hay gasto energético, simplemente apertura de canales dependientes de voltaje y paso de iones dependiente de gradiente química. Si yo pusiera, bueno, mi galvanómetro, ¿no? Para medir acá, vamos a ponerlo acá el galvanómetro, ¿no? El galvanómetro lo ponemos acá, ¿no? Registrando en estos dos puntos A y B, ¿no? Acá pondría un electrodo negativo. Acá en un electrodo negativo vamos a poner un signo menos, y acá pondría el electrodo positivo, ¿no? Es cuando yo excito la célula, excito, y empieza a producirse estos fenómenos de despolarización, se empieza a cargar positivamente el interior de la célula, ¿no? Recorriendo la positividad a lo largo de la membrana, de tal manera que se genera una corriente, una corriente eléctrica, una corriente que va a ir en dirección, ¿no? Del polo negativo hacia el polo positivo, ¿no? De tal manera que el polo positivo va a observar esta corriente de cargas positivas que se acercan hacia él. Y el galvanómetro va a hacer una deflexión, ¿no? Digamos que en este punto es cero, lo que gire acá para la izquierda vamos a considerarlo positivo, lo que gire para la derecha vamos a considerarlo negativo. Y al ver que se aproxima esta corriente de despolarización, que es incremento de cargas positivas dentro de la célula, el galvanómetro nos va a registrar una deflexión positiva, como la que yo estoy marcando acá, ¿no? Puede ser, digamos, ponemos un valor más 20 milivoltios, ¿no? Por poner un valor acá. ¿Por qué? Porque está viendo el cambio de la polaridad, pero ¿qué hice? Me equivoqué. Admito, ya. Dentro de la polaridad, ¿no? Cambio de presión de la polaridad dentro de la célula debido a estos cambios en las cargas eléctricas. Cuando se termina de cambiar todas las cargas dentro de la célula, o sea, cambiar las cargas negativas a positivas dentro de la célula, así como estoy graficando, todo se torna positivo al interior, todas las cargas se tornan positivas al interior, ya no hay carga negativa, el galvanómetro nuevamente va a regresar y marcar cero, porque ya no va a haber diferencia. Bien, pero fíjense que acá el fenómeno interesante es que marca una deflexión positiva porque está viendo el galvanómetro que hay cargas positivas que están yendo hacia el electrodo positivo, ¿no? Por eso marca una deflexión positiva. Bien. Eh, Ahora, una vez que esto, vamos a borrar un ratito esto, un momentito, ¿no? Una vez que ya se ha despolarizado la célula, esta célula, ¿qué va a pasar con la siguiente célula muscular que le sigue? Eh, Entre célula miocárdica y célula miocárdica existe unas comunicaciones, ¿no? Existen unos canales grandes, conocidos como gap junctions, ¿no? Que permiten la transmisión de, de los iones, ¿no? De tal manera que cuando se despolariza, va a haber cierto pasaje, ¿no? De iones, de cargas positivas, ¿no? De sodio, de una célula hacia la otra. De tal manera que este fenómeno que se da en esta célula se transmite a la siguiente y a su vez a la siguiente y a la siguiente, despolarizando todas las células.
generando una corriente de polarización en este sentido, ¿no? Y esta corriente de polarización la va a registrar el galvanómetro y vamos a poder graficar por las deflexiones del galvanómetro los cambios en las corrientes eléctricas que activan la estructura cardíaca, ¿no? Ese más o menos es el fundamento de por qué vemos las ondas en el electrocardiograma. Vamos a ampliarlo un poquito más, pero primero vamos a retornar un segundo a nuestra presentación. Vamos a borrar esto, borrar página, ¿no? Vamos un ratito a regresar a nuestra presentación. Bueno, nadie se te va a avisar a continuación. Listo. Caramba, no la veo. Google Drive. Un momentito. ¿Qué cosa he hecho? Un segundo, muchachos. Ujú. Estoy acá, no vamos a borrar. Y vamos a abrir pantalla. Abrir pantalla y cerrar la pizarra. Continúa. Pero ¿por qué acá no me sale? Documento, nota. A pantalla, acá está. Pantalla, listo. Bien. Vamos a compartir, vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Bien. ¿Hay alguna duda? Me hacen saber en qué parte nos estamos complicando, ¿no? Para reexplicar el asunto, ¿no? Bien, entonces, con eso ya hemos explicado las bases eléctricas y fisiológicas, ¿no? Este diapositiva es para mostrarles lo que les he mencionado, que cada fase de este potencial de acción de la célula correlaciona con algún canal en particular, ¿no? Y se nombran por eso, ¿no? Realmente la fase cero, y como les mencioné, está en relación a canales de sodio. Las fases uno y 2, ¿no? Sobre todo la 1 son canales de potasio, la 2 canales de potasio y calcio, ¿no? La fase 3 es exclusivamente canales de potasio, diversos canales rectificadores de potasio. Y la fase 4, es decir, cuando se llega nuevamente al potencial de reposo, de equilibrio, fíjense que ha habido un cambio en las concentraciones, en las gradientes químicas, ¿no? Cuando se inició el potencial de acción, teníamos más sodio en el extracelular y teníamos más potasio en el intra, ¿no? Después de estas aperturas de los diversos canales, hemos permitido que ingrese sodio, aumentando la concentración de sodio en el intracelular y que salga potasio, habiendo más potasio en el extracelular. Entonces, en la fase 4 del potencial de acción, la célula tiene que restituir la gradiente química. En este momento, sí hace uso de gasto energético. ¿Por qué? Porque para restituir la gradiente química original, va a tener que sacar a contracorriente, o sea, contragradiente química, sodio del intra hacia el extracelular y retornar potasio del extra al intracelular, contragradiente química. Acá sí usa una TPasa, que es una bomba, que va a hacer esto, ¿no? Saca sodio y mete potasio. ¿Ya? Bien. Ahora, el gráfico anterior es el potencial de acción de una célula miocárdica común, una célula contráctil, que puede ser en la aurícula, puede ser en el ventrículo. Lo que yo les presento acá es el potencial de acción, pero una célula cardíaca que aparte tiene la capacidad de automatismo. De las células en el corazón, la inmensa mayoría pues tiene función contráctil, pero tiene que haber algunas células que puedan iniciar esa función contráctil, ¿no? Esas son las células que se ubican en los tejidos que tienen automatismos, como son el nodo sinusal, el nodo AB, el GIS y el Purkinje, ¿no? Entonces, en el caso de los nodos, el nodo sinusal y nodo AB, el potencial de acción de estas células que están ubicadas en estos nodos tienen una morfología diferente, como ustedes ven acá, ¿no? En que la fase cero ya no depende
de canales de sodio, sino esencialmente canales de calcio. No hay prácticamente meseta, la fase 3 existe, y la fase 4, al igual que en la célula sin automatismo, también eh, presenta pues, la acción de esta ATPasa sodio-potasio para restituir las gradientes. O sea, hay diferencias en cuanto a la morfología, como ustedes ven acá, pero probablemente la diferencia más importante, ¿no? Fíjense acá, en la fase 4 de una célula no, sin automatismo, la fase 4 es plana, ¿no? Se mantiene en menos 90 milivoltios y no varía. Y no va a generar un nuevo potencial de acción hasta que algo lo excite, ¿no? Hasta que le pasen cargas eléctricas. Pero acá en la célula con automatismo, esta fase 4 tiene una pendiente, ¿no? Progresivamente, por sí sola, la célula se va despolarizando. No requiere un estímulo externo para despolarizar. Esto es debido a que tiene corrientes especiales, ¿no? Hay unas corrientes llamadas IF o F de Fanny, de gracioso, así es el término, ¿no? Que permiten que esta célula normalmente se despolarice en forma automática. Y esto es lo que les permite, ¿no? Comandar la actividad eléctrica, porque estas células solitas se van a despolarizar y van a despolarizar al resto de la estructura cardíaca. También fíjense que a diferencia de las células nucleares comunes, en cuyo potencial de reposo era menos 90 milivoltios, acá el potencial de reposo de las células automáticas de los nodos es mucho menor, ¿no? Es menos electronegativo, menos 55, menos 60 milivoltios, ¿no? Bien, avanzaremos. ¿No? Acá justamente se hace la diferencia, ¿no? Entre las células rápidas y las células lentas. Las células rápidas son las que tienen el potencial de acción, como les he mostrado, con una fase 4 plana, ¿no? O sea, no tiene automatismo, son las que encontramos en el músculo contráctil de aurículas y ventrículos. Se llaman rápidas porque conducen a gran velocidad el impulso eléctrico, ¿no? De las lentas, que son las que tienen automatismo, ¿no? Pero la conducción del impulso en estas células lentas, a través de estas células lentas, es a mucho menor velocidad, ¿no? Eh, Otra diferencia importante, los potenciales de reposo o telediastólicos son menos electronegativos en las células lentas, o sea, las células automáticas, ¿no? La velocidad de conducción en las células rápidas, por ejemplo, acá lo menciona, es hasta 4 metros por segundo. Y fíjense, la velocidad de conducción en las células automáticas es de 0,4 a 1 metro por segundo, bastante menos, mucho más lentas, ¿no? Pensemos un poco, ¿no? Entonces, a grosso modo, este se resume, ¿no? Tenemos células automáticas en los nodos, ¿no? Sinusal, atrioventricular, en el GIS, y las no automáticas que solo tienen función contráctil a nivel del miocardio, ¿no? Auricular y ventricular. Ahora, ¿dónde nace el impulso eléctrico en el corazón? ¿No? El impulso eléctrico va a nacer en el nodo sinusal, ¿no? Es ahí donde se debe iniciar la actividad eléctrica que activa el resto de células miocárdicas. Ahora, este nodo sinusal tiene unas células llamadas células P, o células marcapaso, que son las que van a comandar la actividad eléctrica, ¿no? Digamos, en el corazón hay una jerarquía en cuanto a la activación. Las células que toman normalmente el comando de la actividad eléctrica del corazón son las células que están ubicadas en el nodo sinusal. Si por algún motivo las células del nodo sinusal fracasan, el comando de la actividad eléctrica lo va a tomar un marcapaso más inferior, en este caso a nivel del nodo AB, que está mucho más abajo, ¿no? Pero que va a tener una frecuencia de descarga de impulsos mucho menor que el nodo sinusal. Y si el nodo AB fracasa, pues la actividad eléctrica la tomará un marcapaso aún más inferior, ¿no? Eso se refiere a que hay una jerarquía en cuanto al comando de la actividad eléctrica del corazón, ¿no? Quien va a mandar primero es el nodo sinusal, que sería como el general, ¿no? Y este nodo sinusal, nosotros normalmente lo vamos a ubicar en la desembocadura de la vena cava superior, en el techo de la aurícula derecha, ¿no? Este es el gráfico, ¿no? Que
Muestra cómo es el nodo sinusal, donde están estas células marcapaso, ¿no? Que tienen este tipo de potencial de acción que les he mostrado, perdón, ¿no? Que es un potencial de acción de célula automática, ¿no? Y ustedes lo reconocen por las características que les he dicho, que es menos electronegativo, su potencial de reposo, que prácticamente la fase cero no existe, ¿no? Que depende de canales de calcio, no hay meseta, ¿no? Y que tiene una fase 4 con una despolarización automática, ¿no? Progresivamente se va haciendo menos electronegativo hasta que alcance el potencial umbral y se genere un nuevo potencial de acción, ¿no? Perdón, adelante. Ujú. Y bien, este nodo sinusal entonces genera actividad eléctrica que se va a dirigir, ¿no? A través de las aurículas, despolarizando la aurícula, generando potencial de acción a través de la aurícula, ¿no? Existe un tejido especializado, que son estos haces, ¿no? Tejido especializado de conducción, que va a derivar el impulso eléctrico del nodo sinusal hacia el nodo AV, ¿no? De tal manera, ¿no? Que se va a producir una corriente eléctrica, una gradiente eléctrica que va a ir del nodo sinusal hacia el nodo AV, ¿no? En este sentido. Eh, Fíjense que el nodo sinusal espacialmente está en la porción superior de la aurícula derecha y el nodo AB se encuentra en la porción inferior, más o menos a nivel del septo interauricular, ¿no? Entonces, la corriente eléctrica que se genera va a ir, por tanto, de arriba, del nodo sinusal, hacia abajo, al nodo AB. Va a tener esta dirección, de arriba hacia abajo. Eh, y como se inicia en la aurícula derecha, va a ir de derecha hacia la izquierda, ¿no? Entonces, esta corriente eléctrica que activa inicialmente las aurículas va a tener esta orientación espacial. Va a ir de arriba a abajo y de derecha a izquierda, ¿no? Aquí abajo llega al nodo AB, ¿no? Y este nodo AB, creo que tenemos un gráfico acá, este nodo AB es un tejido particularmente especial, ¿no? ¿Por qué, no? Porque aquí es donde se produce la conducción más lenta en el corazón, ¿no? Eh, Vendría a ser como una aduana el nodo AV. ¿Y por qué se produce esto? ¿Por qué tiene que ser la conducción más lenta a nivel del nodo AB? Tiene que ser así para que se pueda producir un llenado adecuado de las aurículas, ¿no? De tiempo de las aurículas para que se llenen lo suficiente, de tal manera que cuando venga el fenómeno mecánico de contracción auricular, pase suficiente cantidad de sangre de aurículas a ventrículos, ¿no? Para tener un gasto cardíaco más apropiado, ¿no? O sea, permite que haya una sincronía entre la contracción de unas aurículas repletas de sangre a unos ventrículos que están vacuos, ¿no? Esa es la razón del retraso en la conducción en nodo AV, ¿no? Para hacer un acoplamiento electromecánico mucho más apropiado. Entonces, la conducción en este nodo AB, como ven acá, es muy lento, ¿no? A razón de 20 milímetros por segundo, ¿no? Comparado con los 4 metros por segundo que tenemos a nivel del Purkinje o de la célula muscular, ¿no? Eh, Ahora, normalmente este nodo AB son muy pocas células, ¿no? Entonces, la representación electrocardiográfica prácticamente es nula. Se ve simplemente como una línea isoeléctrica. No puedo ahí observar mayor cosa, ¿no? Recuerden que mientras más masa muscular se activa, las corrientes eléctricas que se generan son mayores. Por tanto, la representación gráfica de esas corrientes eléctricas van a ser proporcionalmente más grandes. Como el nodo es muy pequeño, tiene muy pocas células, ¿no?
su representación eléctrica, su representación gráfica, estas corrientes eléctricas prácticamente no se ven en el electrocardiograma. Y me dirán, pero ¿y por qué, doctor, la conducción es tan lenta a este nivel? ¿No? En parte es porque la distribución anatómica de las células eh, hace que la conducción, ¿no? Sea más difícil, ¿no? Anatómicamente, la distribución de las células que componen el nodo AB hace que el trayecto sea más difícil. Igualmente tienen menor cantidad de uniones apretadas o gap junctions que permitan la transmisión del impulso de célula a célula. En cambio, cuando ya el impulso llega a nivel del haz de Higgs, acá las células del haz de Higgs son mucho más grandes, tienen una orientación espacial más bien rectilínea, están en fila prácticamente y permiten que la conducción del impulso sea mucho más rápido. Aparte que tienen abundante cantidad de uniones apretadas, de gap junctions, ¿no? Que permiten el pasaje del impulso rápidamente de una célula a otra. Bien. Este es el potencial de acción de una célula del sistema Higgs-Purkinje, ¿no? Que es muy parecido al potencial de acción de una célula muscular, ¿no? Solamente que acá hay una pendiente discretamente inclinada, ¿no? No muy marcada, ¿no? Y a nivel del Higgs-Purkinje, la velocidad de conducción es muy alta. ¿Cómo se ve acá, no? Ahora, la masa muscular es mucho mayor a este nivel, ¿no? Eh, va- vamos un ratito nuevamente a regresar a la pizarra porque sí creo que hay una cosita que quiero nuevamente en la pizarra. Vamos un ratito a resumir lo que hemos estado viendo, ¿no? Vamos a hacer nuestro gráfico para entender un poco mejor lo que les he explicado hasta ahora, ¿no? Acá tenemos las aurículas. Acá, entre aurículas y ventrículos, hay mm, un favor, por favor, ¿me pueden confirmar si están viendo la pizarra? Sí, doctor. Ya, Sí, doctor. ya, listo. Entonces. Sí, Les doctor. vamos a resumir lo que les he explicado hasta ahora, ¿no? Entonces, acá tenemos un gráfico de estructura cardíaca, ¿no? Tengo mis aurículas, tengo mis ventrículos, ¿no? Hemos hablado que la central eléctrica que genera el impulso eléctrico se encuentra acá en el nodo sinusal. De acá del nodo sinusal se producen los impulsos que activan el tejido muscular de las aurículas y el impulso va a bajar, ¿no? Hacia el nodo AB. En el nodo AB el impulso se va a enlentecer, ¿no? Se va a enlentecer justo para hacer un buen acoplamiento electromecánico, ¿no? Es decir, que haya un adecuado llenado de los ventrículos para mantener un buen débito. Y del nodo AB va a salir el His que va a dividirse en rama derecha e izquierda, ¿no? Y va a inervar toda la masa muscular, que es lo que estamos viendo acá, ¿no? Recordando siempre pues, que la masa muscular en el lado izquierdo es mucho mayor que la masa muscular en el lado derecho, ¿no? Entonces tenemos un primer vector que vendría, ¿no? Activar de arriba, abajo y de derecha a izquierda, que sería el vector auricular, ¿no? De ahí tendríamos como un silencio, ¿no? Que es el pasaje, ese retardo del pasaje del impulso a través del nodo AB, y en el GIS, con sus ramas, nuevamente el impulso se va a acelerar, porque acá la conducción es muy rápida. Y aquí va a activarse los ventrículos. Los vectores de activación ventricular, a grosso modo, yo los puedo resumir en tres, ¿no? En tres. Vamos a hacer acá un gráfico de los ventrículos. Este es el septum, y acá estaría la masa ventricular izquierda. Entonces, normalmente la activación del ventrículo se inicia en la porción izquierda y basal del septum interauricular, acá. Y esta activación de los ventrículos va a tener una orientación, como empieza en el lado izquierdo, va a ser una activación de izquierda a derecha, y como es más o menos en la porción basal, va a tener una cierta orientación hacia arriba. Espacialmente va a ir un poco hacia arriba. Entonces, este es el primer vector, o el vector septal, que activa
que inicia la activación ventricular, ¿no? Es un vector que se origina en la porción izquierda del septum, más o menos en la región más apical, la región basal más apical del septum, la que está más hacia la punta del corazón, y la orientación de este vector de activación ventricular va a ir de izquierda a derecha y un poco hacia arriba, ¿no? Acá venía el GIS, ¿no? Que se dividía en rama derecha e izquierda, ¿no? Y a su vez acá el GIS va dando ramos secundarios que van penetrando la masa muscular, ¿no? Y van activando. Ahora, la activación, en esencia, en los ventrículos, va a producirse, ¿no? O sea, la exploración se va a producir de las porciones más internas de la cavidad, que son las primeras en activarse, hacia la porción más externa. Se va a activarse primero las regiones subendocárdicas, que son las más internas, las que están más pegadas hacia la cavidad, y finalmente se activan las regiones más externas del corazón, las que están más pegadas hacia el pericardio, ¿no? Que son llamadas regiones subepicárdicas, ¿no? El primer vector sería este, el vector septal. Después se va a activar, ¿no? La masa ventricular, ¿no? Izquierda y derecha van a producirse vectores acá que activan la masa ventricular, ¿no? Derecha e izquierda, ¿no? A ambos lados, las ramas derecha e izquierda del GIS, ¿no? Y como ustedes verán, pues la masa ventricular izquierda es mucho mayor, de tal manera que el vector que se produce acá, debido a la activación de la masa ventricular izquierda, va a ser un vector esencialmente que se dirige a la izquierda, ¿no? Que es tan grande la masa muscular izquierda con respecto a la derecha que la activación ventricular derecha quedó opacada por la gran masa muscular izquierda, ¿no? Y el vector resultante de la activación de la porción muscular mayor del ventrículo, esencialmente se va a dirigir de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. O sea, este sería el vector de activación de masa ventricular, el vector 2. O sea, tenemos vector septal 1, vector de activación de masa ventricular 2, ¿no? Que va hacia la izquierda y hacia abajo. Finalmente, la última porción en activarse en los ventrículos va a ser las zonas basales, ¿no? Las zonas que están pegadas mayormente hacia este trígono, a este anillo fibroso, ¿no? O sea, lo último en activarse son las porciones basales tanto del ventrículo derecho como del izquierdo, ¿no? Y esencialmente el vector de activación de las zonas basales va a ser un vector, que voy a graficarlo acá, que está acá, sería el vector 3, que es el vector de activación de las zonas basales, que es un vector que va a ir de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Este sería el vector 3. Ahí tendríamos tres vectores de activación principales de los ventrículos. El vector septal, el vector de masa ventricular izquierda, esencialmente, y el vector de activación de zonas basales. Son los tres vectores de activación ventricular. Un dato más, ¿no? Todos los impulsos eléctricos nacidos en el nodo sinusal solamente van a llegar a los ventrículos pasando a nivel del nodo AB. Entre aurículas y ventrículos hay un tejido fibroso, acá, un tejido fibroso, que es mal conductor de la electricidad. Por aquí no pasa el impulso eléctrico. Solamente lo va a hacer por el nodo AB, ¿no? Solamente por el tejido especializado de conducción. O sea, solamente por acá. No puede hacerlo por otro punto entre aurículas y ventrículos. Hay una condición patológica que se llama síndromes de preexcitación. Quizás habrán escuchado ustedes conocerlo como síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿no? En que existe tejido anómalo de conducción aparte del nodo AB entre aurículas y ventrículos, ¿no? Hay un tejido anómalo acá como un puente, ¿no? Que puede unir eléctricamente aurículas y ventrículos. Esto es llamado haz de Kent, ¿no? Así, que se observa en el síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿no? Y que permitiría la conducción del impulso eléctrico, que aparte del nodo AB, a través de este haz anómalo, ¿no? Dando origen a los llamados síndromes de preexcitación, ¿no? Pero eso es patología. Bien, vamos a borrar esto. No.
Ya, listo. Vamos a regresar a nuestra... a regresar a nuestra diapositiva. Un segundo. Perdón, acá. Listo. Listo. Bien, regresamos a nuestras diapositivas. Entonces, acá están viendo la despolarización de los ventrículos, ¿no? Yo les explico un poquito más ahora para que vean cómo se produce esto, ¿no? ¿No? Y en la masa ventricular, no todas las células musculares que están en la masa ventricular izquierda y derecha son similares, ¿no? Generalmente los que están en la porción media del ventrículo, que son llamadas células M, esas que están acá, hacen que el potencial de acción de estas zonas más intermedias sea un poco más prolongado, ¿no? De manera que hay una heterogeneidad entre la duración de los potenciales de acción de las diversas células musculares de acuerdo a su ubicación, ¿no? Esto vamos a pasar por alto, ¿no? Este sería el potencial de acción de una célula muscular, ¿no? En este caso ventricular. Ya lo hemos analizado, yo creo que acá no hay nada nuevo. Y acá sí quiero que vean que las ondas del electrocardiograma, ¿no? Las ondas del electrocardiograma van a tener un correlato aproximado con las ondas del potencial de acción de las células excitables, ¿no? Así, la fase cero, canales de sodio, esencialmente, perdón, correspondería a lo que nosotros llamamos el QRS del electrocardiograma. La fase 2 está en los canales de calcio aquí, esencialmente corresponde con el segmento ST, ¿no? La fase 3 del potencial de acción, o sea, canales de potasio, más o menos corresponde con la onda T, ¿no? O sea, hay un correlato más o menos aproximado entre las fases del potencial de acción y las ondas que yo voy a ver en el electrocardiograma, ¿no? Y ustedes me dirán, pero ¿y de dónde salen estas ondas, no? ¿Cómo así se han formado? Vamos a explicar eso, ¿no? Para que se entienda un poco mejor. Un ratito. Regresaremos un segundo nuevamente a la pizarra. La pizarra. Ya. Bien, ¿no? Entonces, de lo anterior que les he explicado, acá tenemos nuestro corazón, ¿no? Ya hemos explicado cómo es la activación, ¿no? De aurículas, el pasaje del impulso a nivel del nodo AB, la activación ventricular, ¿no? Y vamos a dibujar acá cuerpo, ¿no? Algo se me metió acá. Un segundo. Por favor, ¿verdad? Listo. Vamos a dibujar acá nuestro hombrecito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo le pongo nuestro galvanómetro, ¿no? El aparatito este que nos registra las diferencias de potencial, ¿no? Pongo acá mi galvanómetro y coloco uno de los electrodos del galvanómetro, digamos, lo coloco, el electrodo positivo del galvanómetro, lo coloco en la pierna izquierda, y el electrodo negativo del galvanómetro lo coloco acá en el brazo derecho, ¿no? Y la aguja del galvanómetro la voy a poner en esta orientación, ¿no? Acá es cero, ¿no? No hay potencial acá. Y acá voy a poner como se hizo inicialmente cuando se inventó el electrocardiograma, lo que vendría a ser como una hoja rodante, ¿no? Que en esa época se hizo usando tubos manchados con hollín, ¿no? Y se dejaba la aguja acá del galvanómetro para que marcara, ¿no? Dibujara acá en el hollín. Bien. Entonces, el impulso en las aurículas, cuando se origina, yo les he dicho que da un vector que esencialmente va de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Como el vector, ¿no? La cabeza de la flecha es la positividad, se dirige hacia abajo, dirigiéndose al electrodo positivo del galvanómetro.
Es cuando hay una flecha positiva que se acerca al polo positivo, yo voy a ver una deflexión positiva en la aguja del galvanómetro, ¿no? La deflexión positiva se va a inscribir hacia arriba. Se va a desviar, digamos así, la aguja del galvanómetro, ¿no? Y al hacer correr esta hoja sin fin, ¿no? Que va a inscribir, ¿no? Una onda así, como esta. Al pasar la activación del nodo sinusal activando las aurículas. Como ustedes verán, acá, la activación a este nivel no es rápida, porque la activación a través de la masa muscular de las aurículas es progresiva, ¿no? La activación es rápida cuando corre por el tejido que tiene automatismo, ¿no? El tejido especializado en conducción, o sea, los haces internodales, el GIS, ¿no? Pero la activación que va a producirse al activar eléctricamente las células musculares de la aurícula va a ser progresiva y va a permitir que haya una inscripción relativamente lenta, ¿no? Como una cúpula acá, que vendría a ser lo que se ha dado en llamar la onda P. Entonces, la onda P en el electrocardiograma lo que va a representar es la activación de las aurículas, tanto derecha como izquierda, ¿no? Bien, una vez que se activaron las aurículas, ¿no? Yo tuve mi deflexión positiva, ¿no? El impulso va a llegar a nivel del nodo AB, acá, a nivel del nodo AB, y en el nodo AB, como es un tejido muy pequeño, tiene muy pocas células, ¿no? Y aparte acá, el impulso se retarda en su conducción, va a originar como un silencio electrocardiográfico, ¿no? No va a tener propiamente una representación, sino se va a ver en el electrocardiograma como una línea isoeléctrica. Y esto está en relación a la poca masa celular que hay a nivel de este tejido. De ahí el impulso va a correr por las ramas del GIS, activando los ventrículos, ¿no? Y como ya les he explicado, esencialmente podemos explicar la activación ventricular con tres vectores, ¿no? Tendríamos nuestro vector septal, número 1, nuestro vector de masa ventricular, que es un vector grande, un vector de masa ventricular izquierda, un vector grande, nuestro vector 2, y un vector que es de las zonas basales, más pequeño, ¿no? Entonces, este vector 1 se va a alejar del polo positivo del galvanómetro y me va a graficar, ¿no? Va a hacer que la aguja de mi galvanómetro se vaya a la porción negativa. ¿Por qué la porción negativa? Porque la cabeza de la flecha acá se está alejando del galvanómetro, de la cabeza positiva del galvanómetro, del electrodo positivo. Como se aleja del electrodo positivo, va a haber una pequeña deflexión negativa. Esta primera deflexión negativa en el complejo que estamos viendo acá se llama onda Q. La primera deflexión negativa se llama onda Q. Después va a activarse la masa ventricular izquierda generando un vector grande, ¿no? Por la magnitud de la masa muscular que hay acá. Y se activa rápidamente, de tal manera que esto genera una deflexión positiva bien marcada y de rápida inscripción, como lo que yo hago acá. Esta deflexión positiva posterior a la deflexión negativa se llama por convención onda R. ¿Y qué representa la onda R? Representa la activación de la masa ventricular izquierda esencialmente. Finalmente, se presenta el vector 3, que es el vector de activación de zonas basales, que es un vector pequeño, y como se aleja del electrodo positivo del galvanómetro, da nuevamente una deflexión negativa, que se presenta como una pequeña onda negativa. Y esta deflexión negativa, posterior a la onda R, se ha dado a llamar por convención onda S, ¿no? De ahí el nombre QRS, ¿no? Y ya saben qué representa cada onda. La onda Q es el primer vector, el vector septal. La onda R es el vector de activación de masa muscular ventricular izquierda esencialmente. Y la onda S es el vector de activación de las zonas basales, ¿no? Las porciones más altas del ventrículo. En este momento ya se despolarizó toda la masa muscular
de los nazis, en Y ese ya, caso ya también van a aquí intervenir va a haber, los no neologismos. va a haber corriente Por otro eléctrica que se lado, va a registre. destacar lo que es la Y se va a importancia observar en el o el electro deber moral, ¿no? Actuando una línea por eléctrica, justicia, compasión, independientemente. porque ya se despolarizó No, todo, en ese ¿no? caso nos Entonces vamos ya a al centrar en las despolarizarse todo, consecuencias, ¿no? ya no va También va a a resaltar registrar la diferencia de importancia potencial de el la memoria galvanómetro histórica. y ¿Y registra a una esto qué línea va a eléctrica. contribuir? Va a Esta contribuir línea a la eléctrica se construcción de la llama conciencia social. Y nos vamos a centrar en segmento que conecta la ST, historia de Chile con segmento otras ST. figuras destacadas dentro de la carrera de enfermería, que no se comienza Después de esto no lo vamos a hacer vendría como el lo que hemos beneficio dicho, la ajeno. No, repolarización, la finalmente, restitución de las por la cargas. O sea, discusión de lo que volvemos a se distinguir hiperpolarizó que la tenemos ejemplos membrana, tanto en la empatía, la nuevamente hay que ética, restituir la la polaridad negativa. resistencia ética, que son cruciales para poder Inicialmente construir estamos una hablando ya de sociedad la más fase justa. 3 del potencial de acción. No, Hay que continuando con lo que es restituir la pues, conclusión, la polaridad negativa, no ¿no? esta Y investigación, esto se hizo, como Irene hemos Singer explicado, ofrece lo que por es la una salida del valiosa potasio, ¿no? visión O sobre sea, la la importancia pérdida de de la cargas ética, la positivas, ¿no? compasión, la resistencia Ahora, en a la lucha diferencia contra la de injusticia la y su detección para despolarización poder analizar que a se través producía, ¿no? de esos dos Del paradigmas que hemos utilizado, interior tanto hacia el afuera, es decir, seminarismo como el del despotismo, endocardio no que hacia el demuestran que el bien epicardio, puede lograrse tanto la maximizar lo que es el repolarización bienestar se produce como en sentido cumpliendo con el deber contrario, moral, ¿no? Es decir, si yo incluso tengo acá, cuando se voy a dibujar presentan acá un situaciones pequeño extremas. corazón. No, su historia es fácil, que fue silenciada durante muchos años y nos Normalmente deja la ver despolarización se va a a los producir estudiantes porque las estadounidenses que cargas pudimos corren reconocernos, despolarizando la masa resaltando lo que es la muscular importancia histórica, del no, esto va a endocardio al contribuir lo que es a epicardio. la conciencia social por Y una una vez que se sociedad despolariza más justa todo, y más equitativa. No, se este inicia el documento proceso de nos recuerda repolarización, que cada pero individuo en tiene dirección el poder contraria. de poder Lo marcar la primero que se va a diferencia y la defensa repolarizar de los derechos humanos es la es el responsabilidad colectiva de epicardio, cada uno de ¿no? Y nosotros. lo Así último que se como va a la vida de repolarizar Irene es el Singer endocardio. Es decir, el ejemplifica vector lo que es de la fuerza de la repolarización compasión moral tiene y la una dirección importancia de actuar con opuesta una compasión en incluso sentido frente a contrario las al adversidades vector más de fuertes que se despolarización, presentan en nuestra vida. ¿no? Eso es todo. ¿Y por qué se repolariza primero las zonas más externas del corazón? Probablemente la explicación vaya porque las zonas más internas están sometidas a más presión, ¿no? Hay más presión intracavitaria sobre las zonas más internas y por tanto también hay limitación, ¿no? Como están sometidas a presión por la contracción, hay limitación del flujo sanguíneo a ese nivel con respecto al flujo sanguíneo que está más pegado hacia las zonas epicárdicas, hacia las zonas más externas. Ahora, este vector de repolarización tiene una polaridad inversa al de despolarización. Recuérdense que acá, al momento de despolarizar, hemos cargado positivamente las células al interior de las células miocárdicas. Todo era positivo, ¿no? Cuando todo se vuelve positivo, va a empezar ya la repolarización. ¿Y qué va a hacer la repolarización? Va a empezar a formar primero cargas negativas, ¿no? Va a empezar a formar cargas negativas que van a ir del epicardio, ¿no? hacia el endocardio. Se forman cargas negativas, ¿no? En las porciones más externas primero, ¿no? Como digo, cargas negativas que, ¿no? que van a avanzar, ¿no? hacia el endocardio. De tal manera que el vector, este vector de la repolarización va a ser un vector de cabeza negativa, ¿no? La cabeza de flecha del vector es negativa. Ahora, como es una cabeza, un vector de cabeza negativa y está en dirección opuesta a a la despolarización, es un vector que va a ir de abajo hacia arriba. El vector principal de la despolarización cardíaca es este de acá, el vector 2. Este vector de repolarización va en sentido contrario, va a ir de abajo hacia arriba. Y ustedes verán, la carga negativa se está acercando a al electrón negativo del galvanómetro. Por tanto, ¿no? Por tanto, ¿cómo va a ser el registro de la onda T? Como es la carga negativa que se acerca al polo negativo, el galvanómetro lo va a registrar como una positividad. Entonces, la onda T se va a registrar como una onda positiva. Ahora, como este es un fenómeno más lento que el de despolarización, la inscripción no es rápida como el QR, sino es una inscripción lenta, ¿no? Marcada, así como lo que estoy dibujando, ¿no? Esto sería la onda T, ¿no? Todos estos nombres que se dan, el P, el QRS y la onda T, son por convención, ¿no?
Ya tienen una idea por qué se forma cada una de las ondas, ¿no? Entonces, recapitulando, tendríamos la onda P, que es debido a despolarización de las aurículas, ¿no? Eh, Luego viene el retardo a nivel del nodo B, que sería este segmento isoeléctrico, que se llama segmento PR, así se llama, segmento PR. Después tendríamos la activación de los ventrículos, que sería el QRS. Ya sabemos que la onda Q es la despolarización septal, la R, la despolarización de masa ventricular izquierda, y la S, la despolarización de zonas basales. Una vez despolarizado todo, ya no se registra diferencia de potencial, se produce una línea isoeléctrica que se llama segmento ST, y finalmente se produce la repolarización, que vendría a ser la formación de la onda T, que tiene la polaridad positiva, justamente por lo que les explicaba del vector que tiene cabeza negativa, ¿no? Bien, esa sería, bueno, la génesis de las ondas del electrocardiograma y la relación que tiene con la activación eléctrica que les he explicado. Bien, vamos a avanzar un poco más. Regresamos a nuestra presentación. Listo, borrar página. Un segundo. Ah, listo, ¿no? Entonces acá tenemos lo que les explicaba de las ondas del electrocardiograma, ¿no? Y su correlación con las diversas fases del potencial de acción, ¿no? Avanzaremos un poco. Ujú. Bueno, lo que se explicaba que esta duración del potencial de acción varía un poco porque no todas las células musculares del miocardio ventricular tienen la misma duración del potencial de acción. Las células que están más en las porciones intermedias del potencial de acción tienen una duración de potencial de acción un poco más prolongada, ¿no? Esto le da cierta heterogeneidad, ¿no? A la al potencial de acción de las células miocárdicas, ¿no? Avancemos un poco. ¿Ya? Bueno, están los puntos que se han descrito, ¿no? La onda P, el segmento PR, ¿no? El complejo QRS, el punto J, que es la transición entre el QRS y el segmento ST. Más o menos este punto J debe coincidir con la fase 1 del potencial de acción, ¿no? El segmento ICT, que es isoeléctrico, la onda T, y a veces en el electro podemos ver una oscilación positiva posterior a la T que se llama onda U. La génesis, ¿no? El origen de esta onda U no ha estado bien dilucidado. Algunos dicen que correspondería a la despolarización de los músculos papilares. Otros dicen que tiene que ver con esta heterogeneidad, ¿no? De los potenciales de acción de la masa muscular, de las porciones medias de la masa muscular del ventrículo izquierdo, ¿no? La génesis no es muy clara, ¿no? Pero sí, bueno, es una onda que se presenta posterior a la T, ¿no? Que es de bajo voltaje, más o menos un milímetro de altitud. Seguimos adelante, ¿no? Bueno, los canales que ya los hemos explicado, ¿no? Y cada canal tiene su correlato con alguno de los puntos alguno de con una de las fases en particular de potencial de acción. Estas son las morfologías, ¿no? Lo que encontramos con diversos tipos de canales. No vamos a andar en esta parte, esto ya es más de fisiología, ¿no? Cómo funciona el canal de sodio, ¿no? En sus fases abierta y cerrada, ¿no? Los canales de potasio a través del canalito, en la fase 1 de potencial de acción que ya hemos comentado, ¿no? Esto es más para patología. Los canales de calcio, ¿no? Que están esencialmente activos en la fase 2, ¿no? Recuerden que la concentración de calcio es mayor en extracelular y a nivel de retículo sacroplasmático, ¿no? El calcio nos permite hacer esa conexión entre la actividad eléctrica de la célula y la actividad mecánica, ¿no? Porque la actividad mecánica esencialmente depende de la concentración de calcio intracelular. Mientras más calcio intracelular yo consiga en el interior de la célula, más poderosa va a ser la contracción.
Ahora, las cantidades excesivamente altas de calcio a nivel de la célula llevan a una serie de desequilibrios y alteración en la homeostasis de las células contráctiles. Avanzaremos un poco, en esto no vamos a ahondar. Esto ya le hemos explicado la diferencia entre la célula lenta, una fibra lenta, o sea, una fibra muscular que tiene, una fibra cardíaca que tiene capacidad de marcapaso, y una fibra rápida que esencialmente tiene función contráctil. ¿Ya? No vamos a ver esta parte, avanzaremos un poquito más. Ahora, vamos a hablar un poco más sobre lo que es probablemente el electro normal. Ya les mencioné que en el nodo sinusal tenemos este tipo particular de célula, que son las células P, o células marcapaso, ¿no? Que son las que van a generar el inicio del impulso eléctrico que va a activar son, ¿no? Vamos a tener las otras células de conducción, ¿no? Las células de Purkinje y las células contráctiles, ¿no? Estas son algunas características que tienen estas células P, eso lo pueden leer ustedes con tranquilidad más adelante. Ya les expliqué, ¿no?, cómo nace el impulso en el nodo sinusal y se transmite a través de esas internodales al nodo AB, que es nuestra aduana. Esta es la manera como se transmite, ¿no? A uno dicen es como si fueran ondas en un estanque, ¿no? Yo tiro la piedra y se forman como ondas de transmisión del impulso eléctrico, activando ambas aurículas, ¿no? Fíjense que primero se activa la aurícula derecha y después la aurícula izquierda, ¿no? Este dato anatómico es importante, ¿no? Porque espacialmente en el tórax, la aurícula derecha es un poquito más anterior que la izquierda. O sea, propiamente la activación de las aurículas, el vector no solamente es que esté orientado de arriba a abajo, de derecha a izquierda, sino por la posición posterior de la aurícula izquierda, el vector tiende a ir en su porción terminal hacia atrás, para activar la aurícula izquierda, ¿no? ¿No? Esto es el vector de activación, ¿no? Esto es lo que les comentaba, la orientación espacial, ¿no? Que la aurícula izquierda es un poquito más posterior, ¿no?, anatómicamente en el tórax que la aurícula derecha, de tal manera que el vector de activación va a ir no solamente hacia la izquierda, sino hacia atrás, ¿no? Como se ve acá, ¿no? Este es el vector de activación auricular derecho, este es el vector de activación auricular izquierdo, y este es el vector de activación resultante. Ahora vamos a ver un momento más cuáles son las derivaciones del ecocardiograma, ¿no? Pero el vector de activación de ambas aurículas tiene esta orientación, especialmente hacia la izquierda y hacia abajo. Vamos a avanzar acá. Y si yo veo desde arriba, en una posición superior, veré que el vector de activación de las aurículas primero se tiende a ir hacia adelante y luego hacia atrás, ¿no? Esto viene a ser la representación de las derivaciones precordiales, ¿no? Recuerden que en el ecocardiograma estándar yo tengo 12 derivaciones, ¿no? 6 de ellas son precordiales, que se colocan en el tórax en posiciones ya definidas, ¿no? Así, B1 se coloca en el cuarto espacio intercostal, en la línea paraesternal derecha, al costado, cuarto espacio intercostal, a nivel de la línea paraesternal izquierda va B2, B4 va en la línea medio clavicular a la altura del quinto espacio intercostal, entre B2 y B4 en un punto intermedio se coloca B3, B5 a la misma altura que B4, o sea, en el quinto espacio intercostal, pero a nivel de la línea axilar anterior, y B6 en la línea axilar media, ¿no? Entonces, normalmente como el vector de activación auricular va inicialmente hacia adelante, activando la aurícula derecha, ¿no? B1, que está esencialmente hacia la derecha, va a ver que esta porción inicial de la activación auricular viene hacia él, ¿no? El vector de activación vendría hacia B1. Por eso en B1 la onda P de activación auricular va a ser positiva, ¿no? Y ya cuando el vector gira y activa hacia atrás la aurícula izquierda, ¿no?, alejándose de B1 y B2, va a dar una deflexión negativa, ¿no? Por eso normalmente B1 y B2, yo voy a tener una onda P que es bifásica,
positiva, negativa, por esta orientación especial. Si pudieran apagar su micrófono, por favor, creo que se está entrando. Estas son las velocidades de conducción que ya comentamos. A nivel de nodo AB, son sumamente lentas. Avanzaremos un poquito. Esto es lo que comentamos. Nodo AB. Fíjense también acá respecto al nodo AB, el otro comentario es, en el nodo AB, no solamente se registra la activación a nivel propiamente del nodo AB, sino también este punto que se representa electrocardiográficamente en el segmento PR, también aparte del nodo AB, hay el registro de la activación del GIS y de las porciones iniciales de la activación de las ramas del GIS, ¿no? O sea, es en ese segmento PR que yo le decía. Doctor, disculpe, Sí. que el compañero Alejandro Ramírez Julcapari que apague su audio. Si pudiera apagar Sí, por favor, ¿podrías apagar su Bruno audio? Ramírez su audio, por favor. Ya, creo que ya. Ya. Entonces, como decía, en el segmento PR que yo les he descrito, que es la aduana, eso que retrasa la conducción, no solamente está inscrito la activación a nivel del nodo AB, sino que inscribe también parte de la activación del GIS y de las ramas, ¿no? Por eso, antiguamente pues, se consideraba la prolongación de la conducción a nivel del nodo AB. En algunos casos se prolonga demasiado, ¿no? Y cuando se prolonga demasiado estamos frente a bloqueos a nivel del nodo aurículo-ventricular. Y cuando solamente es prolongación se consideraban que eran patologías relativamente benignas. Pero si esta prolongación de la conducción en el nodo AB no es solamente porque está enlentecida la conducción en el nodo AB, sino también está enlentecida en la conducción a nivel del GIS y las ramas, implicaría un daño un poco más serio al sistema de conducción y más grave, pudiendo rápidamente progresar de un bloqueo AB de primer grado, que es simplemente la prolongación de la conducción, a bloqueos completos de la conducción por compromiso del GIS, ¿no? Es un punto importante a recordar. La mayor parte de los bloqueos AB de primer grado, que es solamente prolongación en la conducción en 9, la mayor parte son de contexto benigno, ¿no? En un muy poco porcentaje, si el compromiso es el GIS, la implicancia es mucho más seria, ¿no? Y es lo que está acá, ¿no? Usualmente lo que yo mido en la práctica clínica es la duración desde el inicio de la P hasta la onda Q. Es lo que se llama intervalo PR. El intervalo PR involucra a la onda P, la activación auricular, y al segmento PR. Esto que estoy señalando es el segmento PR. Y en este segmento PR, como ven, está el nodo AB, está el GIS y parte de las ramas y Purkinje. Y lo que yo mido en la clínica, lo que yo mido al momento de hacer la práctica, es el intervalo, que es la onda más el segmento. O sea, desde el inicio de la onda hasta el inicio de la onda Q. Esto tiene un valor normal que va entre 0,12 a 0,20 segundos, entre 120 a 200 milisegundos. Ese es el valor normal de este intervalo PR. Si mide más de 200 milisegundos este intervalo PR, estoy diciendo que hay un bloqueo a nivel del nodo aurículo-ventricular, ¿no? Eso es lo que debe quedar claro. Esta es la activación de los ventrículos, el vector septal, ¿no? Sigue siendo la activación a través de las ramas del GIS. ¿Cómo se produce la activación en los ventrículos, ¿no? Como decía, la activación inicialmente es en las porciones basales, ¿no? Del septo interventricular, se activa el septo y luego va a activarse progresivamente la masa muscular ventricular izquierda hasta que finalmente se activan las zonas basales, ¿no? Eso que ya les había explicado. En este caso lo estoy explicando con 4 vectores, me parece que es más sencillo entenderlo con activación con solo 3 vectores, como yo les he dicho, y cómo hay un giro en la activación. Si yo veo en las precordiales, es como si yo viera al paciente desde arriba, ¿no? Entonces, yo vería cómo la activación de los ventrículos primero se iría hacia adelante y luego la activación giraría y iría todo hacia atrás y a la izquierda, ¿no? Este giro atrás y a la izquierda esencialmente está dado por la activación de la masa muscular de ventrículo izquierdo. Finalmente, la activación de las zonas basales haría que el vector de activación girara nuevamente y se iría hacia atrás y a la derecha.
Ahora, por esta orientación, ¿no? Este cambio en el giro de activación, se explica la morfología del complejo QRS, ¿no? Y ustedes más o menos tienen qué significa cada fase, ¿no? Cada onda del complejo QRS que ya les he explicado, ¿no? Acá, por ejemplo, en B1, que es una derivación precordial que mira desde el lado derecho, esta porción inicial, esta R inicial, ¿no? Vendría a representar este vector septal, ¿no? Que está viniendo a la derecha y está yendo hacia B1, B2, ¿no? O sea, esta deflexión inicial positiva de pequeño voltaje es la activación septal. ¿Por qué es pequeño voltaje? Porque no es mucha masa muscular. Si yo miro acá B5 o B6, este vector 1 se está alejando de B5 o B6. Por tanto, dará una deflexión inicial negativa, que es esta Q pequeña. Esta Q pequeña que se ve al inicio del complejo QRS. Este vector 3, que activa la masa ventricular izquierda y que se está yendo hacia atrás y a la izquierda, se aleja de B1. Por tanto, la inscripción de este vector de activación de masa ventricular izquierda vendría a ser la negatividad en B1, B2. ¿Por qué es negativo? Porque se aleja de B1, B2. Y más bien en B5, B6, como se acerca a los electrodos que están en B5, B6, va a registrarse como una positividad, ¿no? Un QRS positivo, una onda R positiva en B5 y B6. Generalmente, el vector de zonas basales, que está acá marcado como 4, se aleja tanto de B1 como de B6 y va a ser parte de la negatividad, ¿no? De la S en B1 y parte y como esta onda S negativa acá en B6 porque se aleja de B6 y de B5, ¿no? Entonces, resumiendo, en las precordiales, la activación ventricular va a tener morfología de R pequeña con S profunda en B1, B2 y de QRS en B5, B6, ¿no? Es decir, la onda R, a medida que yo me voy hacia la izquierda, va a ir aumentando progresivamente de tamaño. Y la onda S, que era profunda en B1, a medida que me voy hacia la izquierda, progresivamente va disminuyendo en tamaño, ¿no? Se crea una gradiente acá, una gradiente eléctrica, ¿no? Y digamos, la transición más o menos va a ser a nivel de B3 o B4, ¿no? Esta es la morfología normal que ustedes van a encontrar en las precordiales, ¿no? Esa es la progresión normal del complejo QRS en precordiales, ¿no? Explicado por la activación por vectores, ¿no? Ahora fíjense que la onda T normalmente es positiva en todas las precordiales, salvo B1 y B2 que puede ser negativa. Bueno, esto es de acuerdo si el sujeto es obeso o delgado. Hay variantes ahí en cuanto al eje eléctrico que lo vamos a explicar en un momento más, ¿no? Esto vamos a pasar por alto. Como la activación ventricular que ya les he explicado, ¿no? Ahora, este es por qué la repolarización se ve como una onda T positiva, ¿no? El vector de exposición acá está mal, es en sentido contrario, ¿no? Es un vector que va de epicardio hacia endocardio, ¿no? Y la cabeza de la flecha porta la negatividad, ¿no? Está mal acá en el gráfico, ¿no? Bueno, algunas características de la repolarización, eso creo que usted lo puede revisar con tranquilidad más adelante, ¿no? Vamos a aprovechar acá para así explicarles un poco respecto a los ejes eléctricos, ¿no? Los ejes eléctricos que es otra cosa que creo que tienen que sí saber en esta clase, ¿no? Bien, vamos a explicar un poquito los ejes eléctricos del corazón, ¿no? Las derivaciones del corazón, perdón, del electrocardiograma son 12, ¿no? Tenemos 6 derivaciones de miembros y 6 derivaciones precordiales, ¿no? Las precordiales, ya les he explicado, son las que se colocan en el tórax y son derivaciones unipolares. Derivaciones de miembros se obtienen a través de lo que se conoce como triángulo de Einthoven. Pues vamos a dibujar a nuestro monigote, ¿no? Y se van a formar primero derivaciones bipolares, ¿no? O sea, usando nuestro galvanómetro, voy a colocar primero los electrodos del galvanómetro en los miembros superiores, ¿no?
En este caso pondré la positividad en el brazo derecho y la negatividad en el brazo izquierdo, ¿no? Y la primera derivación de 1, la derivación de 1, que son las primeras que se describen en el electrocardiograma, vendría a ser la relación entre brazo izquierdo, brazo derecho. Brazo izquierdo con respecto a brazo derecho, ¿no? Estando la positividad en el brazo derecho. Donde yo ponga la cabeza de flecha, usualmente se refiere a que ahí está la positividad, ¿no? O sea, la primera derivación es derivación 1, es brazo izquierdo, brazo derecho. Estando la positividad del vector en el brazo derecho. La derivación 2, la segunda derivación bipolar, perdón, la derivación 2, se constituiría cuando pongo el galvanómetro y voy a colocar mis electrodos en el brazo izquierdo y en la pierna izquierda. Y la positividad va a estar en la pierna izquierda. Entonces, derivación 2 va a ser, perdón, es brazo derecho acá, estoy haciendo al revés. Este es brazo derecho y acá es brazo izquierdo, es al revés. Me estoy confundiendo. Ya. La derivación 1 es brazo derecho, brazo izquierdo, ¿no? Estando la positividad en el brazo izquierdo, ¿no? La derivación 2 se va a constituir entre el brazo derecho, está acá, brazo derecho, perdón, brazo derecho. Aquí está el vector, ¿no? El vector, y la positividad va a estar en la pierna izquierda. Voy a poner P nomás, pierna izquierda. Brazo derecho, pierna izquierda. Este sería el vector 2, este sería el vector 1. ¿Ya? De 1, de 2. Y finalmente, la derivación 3 se constituiría entre, ahora sí, brazo izquierdo, y pierna izquierda. ¿No? Estando la positividad en la pierna, ¿no? Entonces tendríamos un triángulo acá. Si yo saco esto, acá sería un triángulo equilátero, que sería así. Uno acá, otro acá, y otro acá, ¿no? Es un triángulo equilátero. Fíjense acá, la positividad va a estar en D1, en el brazo izquierdo, y en D2 y en D3, en la pierna izquierda. ¿Ya? Donde está la cabeza de la flecha. Ahí está la positividad. Ahora, como es un triángulo equilátero, estos ángulos miden 60 grados. Ahora, si es un artilugio eléctrico que se llama central terminal de Wilson, ¿no? En que se ponían todos los electrodos que correspondían a los brazos, que se centraba en una central en un punto que estaba al medio, acá, y se sacaba una bisectriz que iba a cada uno de los brazos, como acá, ¿no? Estas vendrían a ser las derivaciones aumentadas, ¿no? Derivaciones que se consideran unipolares. En este caso sería la que va hacia la pierna, se llamaría A de aumentada a BF, ¿no? Derivación ABF. La positividad de la derivación ABF está hacia la pierna, hacia abajo. Es una bisectriz, ¿no? La que va hacia el brazo izquierdo se va a llamar ABL. La positividad hacia el brazo izquierdo. Y la bisectriz que va hacia el brazo derecho se va a llamar ABR. Dirección aumentada ABR. La positividad al brazo derecho, ¿no? Y como son bisectrices, estos ángulos de acá son la mitad, son 30 grados. Entonces, esto se puede sacar a un sistema de coordenadas, ¿no? Que es lo que se hizo para poder sacar los ángulos de los diferentes ondas del electrón, ¿no? ¿Esto cómo lo puedo representar, no? D1, que sería esta de acá, lo pondremos así. Esto vendría a ser D1, que por convención esto va a ser 0 grados.
Esto significa 0 que grados. las presiones se deben ABF vendría a ser la perpendicular. ABF es acá, la perpendicular. Es- vendría en este sentido. ABF viene acá, que es perpendicular a D1, y ABF, como es perpendicular, va a estar a 90 grados. A 90 grados. Este ángulo de acá, un ángulo recto es a 90 grados, ¿no? Y los giros, perdón, y los giros, acá se me va a ver ese. Y los giros que van en rotación horaria, o sea, en este sentido, van a considerarse positivos, ¿no? Por eso usualmente el eje de ABF está en más 90. Luego tenemos el concepto de Más 90. y es Bien. fundamental hoy en día. Luego vendría No se trata solo D2, que es este de acá, ¿no? D2 es esta flechita de acá. de D2, que más o menos su proyección en el sistema de coordenadas sería algo así, ¿no? Esto sería D2, pero D2, recordemos, es parte del triángulo equilátero, del triángulo de Einthoven, ¿no? es un enfoque más Este ángulo de acá es 60, este ángulo de acá es 60, o sea, D2 estaría en más 60 grados, que Burles define en 2021 como ese proceso que ayuda más 60 a grados. una empresa, D3, que es la de acá, este es D3, ¿no? ya sea en D3, procesos, en la estructura o incluso en estaría, lo proyecto al sistema de coordenadas, vendría por acá. Esto vendría a ser D3. Donde está la cabeza de la flecha, va a estar la positividad del vector, ¿no? Esto es D3. cómo va a cambiar y acompañar a su gente en ese proceso. Entonces, este ángulo que se forma D3 de acá de 0 hasta acá es más 120. ¿Por qué más 120? Porque el complemento sería esto de acá, que sería 60. Lo que resta acá es 120, ¿no? Porque es 180. Esa red es 180, ¿no? Ese es más 120. ¿Ya? 0, 60, 90 más 120. Faltaría solamente dos direcciones aumentadas. Una sería esta de acá, que sería ABR, que es la bisectriz de acá, ¿no? Esta sería ABL, esta es ABL. Y como es bisectriz, este ángulo de acá vendría a ser 30 grados, ¿no? O sea, este ángulo de aquí es 30 grados. Y como está en giro antihorario, se considera que esto es negativo. Estaría en menos 30. Sino por también el carácter moral del individuo. Finalmente, ABR se proyecta por acá, ¿no? Como es bisectriz, este ángulo de acá sería 30, ¿no? Pero como está en giro antihorario, esto se consideraría desde acá hasta acá menos 150. O sea, ya tenemos el sistema de coordenadas para sacar los ángulos de las diferentes ondas del electrocardiograma. Ahora, ¿cómo es el método, no? Lo que yo voy a hacer es buscar las derivaciones que son perpendiculares entre sí. Por ejemplo, ¿quiénes son perpendiculares? D1 con ABF. 1 con F son derivaciones perpendiculares, es decir, forman un ángulo de 90 grados. ¿Cuál es la otra que es perpendicular? También señala que el paradigma de Virtud permite una gestión centrada en las personas. Es D2, que esto es 60, con ABL, que es menos 30. Acá hay otro ángulo recto. O sea, D2 es perpendicular con ABL. Y el último par es D3 con ABR, que es esta de acá. D3 con ABR. Lo que yo tengo que memorizar, ¿cómo son las parejas? 1 con F, 2 con L y 3 con R. ¿Y cómo va a ser el método? Lo que yo voy a buscar en estas parejas es cuál, de las derivaciones del electrocardiograma, de las derivaciones de miembro, es más isoeléctrico. Es decir, al sumar la porción positiva y negativa de la onda QR, por ejemplo, el QRS, esté más cercano a cero la sumatoria. Por ejemplo, si yo tengo en D1 una onda, digamos, vamos a borrar esto acá para hacer un ejemplo, ¿no? Si yo tengo en D1 una onda que tenga
Una morfología, la cultura digamos, así. internacional sabe valor, Que el QRS pues, de 1 tenga esta morfología. sobre normas, creencias, Quiere decir que la suma de la porción positiva con la negativa es prácticamente cero. Eso significa que, en esta ocasión, que para ahí el que vector es un punto nada más. todos afirman que es una cultura basada en virtudes que Y impulsa la perpendicular a esa, ¿no? Si este es 100 de 1, la sumatoria 0 significa que acá el vector es un punto. Eso significa que el vector en ABF debe ser fuertemente positivo. Probablemente en ABF yo tenga un vector que sea así, francamente positivo. Esto sería 1, esto sería F. De tal manera que si en 1 es isoeléctrico, el eje eléctrico del corazón debe estar en la perpendicular a D1, que sería AF. Es decir, yo veo si AF es positivo, si es positivo, es decir, está yendo hacia abajo, porque ahí está la positividad, el eje sería más 90 grados. ¿No? Otro ejemplo, si yo tengo la isoeléctrica, digamos así como esto, que suma de carga positiva y negativa en el QRS es cercano a 1, lo tengo en ABL. En ABL, la suma de las cargas positivas y negativas en el complejo QRS, la sumatoria da 0. Quiere decir que en ABL, en esta derivación, ahí el vector es un punto. Por tanto, en ABL debería haber, en D2, que está perpendicular, el vector debería ser, como el que dibujo acá, prácticamente positivo, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, si es positivo en D2, esto sería ABL, esto sería D2. Entonces, si en ABL es isoeléctrico, en D2 debe estar el vector. Si es positivo, está yendo en esta dirección, serían más 60 grados. Yo creo que el ejemplo, vamos a verlo mejor con un trazado para que se entienda un poquito mejor. Pero esta es la manera como vamos a buscar el eje eléctrico, no solamente del QRS, también de la onda P, de la onda T, del ST, de todas las ondas del electrocardiograma. Es haciendo nuestro sistema de coordenadas con las derivaciones de miembros y buscando, ¿no?, los pares, ¿no? 1 con F, 2 con L, 3 con R. Y fijándome en las derivaciones de miembros, en cuál de las derivaciones está el complejo más isoeléctrico, es decir, cuya suma de los voltajes positivos y negativos del complejo es más cercano a 0. En el cual yo encuentre el complejo isoeléctrico, significa que en la perpendicular a ese debe estar el eje eléctrico. Vamos a ver eso en un ejemplo en un ratito. Realizados y reflexionar sobre su aplicación en la gestión empresarial. Un momento, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, a continuación, como grupo hemos decidido optar por analizar lo que es el caso de Howard Schultz y Starbucks. Bien, vamos a regresar a nuestras diapositivas. Como un director de operaciones y marketing, pero su historia con la empresa comenzó de una manera bastante curiosa, ya que al tener esta llegada en Starbucks, era una pequeña tienda de café que se dedicaba principalmente Si a hemos quedado acá, ¿no? Normalmente el eje eléctrico, en este entonces, el corazón, la mayor parte de los ejes eléctricos de las diversas ondas que hemos hablado, de la onda T, del QRS, de la P, casi todas están acá en el llamado primer cuadrante, ¿no?, que es el cuadrante inferior izquierdo. Por convención, siempre acá hay 0 grados, ¿no?, en nuestro eje de coordenadas, y el giro, o sea, el giro horario, o sea, en este sentido, el giro de las manecillas del reloj, vamos a considerarlo positivo. Generalmente acá en el adulto están la mayor parte de los ejes eléctricos de las diversas ondas del electrocardiograma, ¿no? Vamos a un poquito, ¿no? Atmósfera vibrante, social y cálida. Estos cafés no solo eran... Estos son la nomenclatura que usamos, ¿no? Ya hemos estado hablando un poco de esto. La onda P, activación auricular, el intervalo PR, que es el retardo en el nodo AB, lo que medimos es el segmento PR, lo que medimos es el intervalo PR, que viene a ser la onda P más el segmento PR, el QRS, ¿no?, el punto J, que es la transición hacia final del QRS, inicio del segmento ST, la onda T, ¿no?, propiamente la reposición, y la onda 1. ¿Qué segmentos medimos en el electrocardiograma, ¿no? Específicamente medimos
se adoptó el intervalo PR, estaban en un compromiso social, este de acá, onda claro, P una responsabilidad y segmento ética PR, con que respecto como ya les dije, a la debe medir empresa, entre 0,12 aseguró a que el 0, Estado a se 0,20 acomodó su segundos, o trabajo sea, y 120 a promovió 210 la segundos. actividad agrícola con Medimos el esto no QRS, solo fortaleció su cadena de que debe suministro, medir sino que también menos de demostró una 110 actuación milisegundos, es complementaria decir, con quienes 2 hoy en cuadraditos y país medio más o menos. además El intervalo QT, que va desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. ¿Ya? Esto varía de acuerdo a la frecuencia. Generalmente esos son los tres intervalos que vamos a medir: el PR, el QRS y el QT. Ahora, y usted me dirá, pero ¿y cómo hago para medirlo, no? Para esto, tengo que ver la calibración del papel milimetrado en que voy a hacer el registro, ¿no? Ustedes habrán visto el papel milimetrado que usamos para el electro, ¿no? Y lo primero que deben recordar cuando interpretamos un electro normal fundamental en el éxito de la es empresa. observar los estándares en que vamos a tomar el trazado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tomar el trazado electrocardiográfico a una determinada velocidad primero, ¿no? Y eso lo marca la máquina, ¿no? La velocidad estándar a la que se toma el trazado es 25 milímetros por segundo. Es decir, en un segundo van a recorrer 25 cuadraditos. Cada uno de estos cuadraditos, 5 cuadraditos pequeños hacen un cuadradito grande, van a correr 5 cuadrados grandes en un segundo. Esa es la velocidad a la que yo voy a tomar. Y lo otro es el estándar de voltaje. El estándar de voltaje va a ser que 1 milivoltio va a ser el equivalente a 10 cuadraditos de altura. Acá hay 10 cuadraditos, en 10 cuadraditos corresponderían a 1 milivoltio, ¿no? ¿Por qué es importante esto, no? Porque si yo tomo, por decirles, a una velocidad diferente, por decir, no 25 milímetros por segundo, sino 50, o sea, va a correr más rápido el papel, yo voy a tener los complejos del electrocardiograma más espaciados. Y al momento de sacar las frecuencias, van a salir alteradas, ¿no? Si lo tomo a mucha velocidad, voy a hacer diagnóstico de bradicardias falsas, ¿no? Si lo tomo a menor velocidad, voy a obtener taquicardias falsas. Lo debo tomar a esta velocidad, 25 milímetros por segundo. Igualmente con el voltaje. Si pongo un estándar de voltaje al doble, no que 1 milivoltio son 10 milímetros, ¿no? Sino lo pongo al doble, que 1 milivoltio son 20 cuadraditos, y inadvertidamente no me doy cuenta de esto, voy a hacer diagnósticos de hipertrofias falsas, ¿no? Por eso es importante fijarse, antes en la interpretación, ver el estándar del papel milimetrado. Ahora, fíjense, en un segundo recorren 25 cuadraditos, ¿no? Es decir, si en un segundo recorren 25 cuadraditos, en 60 segundos, que corresponde a 1 minuto, van a pasar, ¿cuántos cuadraditos? 300, van a pasar 1500 cuadraditos, 1500 milímetros, que es lo que mide cada uno de estos cuadraditos, van a pasar 1500 milímetros en un segundo, ¿no? Sabiendo eso, yo ya puedo determinar la frecuencia, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la onda P, acá donde yo marco el trazado, voy a ver si puedo dibujar acá, ¿no? ¿Sí? Si yo tengo, digamos, la onda P acá, de un trazado electrocardiográfico, y la siguiente onda P me sale acá, por decir, yo tengo acá una onda P y acá tengo la otra onda P, yo tengo la distancia que hay de acá, de esta P a esta P, que son 15 cuadraditos. ¿A qué frecuencia va? La frecuencia se obtiene dividiendo 1500, que es lo que los cuadraditos que pasan en un minuto. Acá está. 1500, que son la cantidad de cuadraditos que van a pasar en un minuto a esta velocidad. A esta velocidad, 1500, divide 1500 sobre la distancia que hay de P a P. En este caso, 15. Y 1500 entre 15 da 100.
¿no? O sea, 100 sería la frecuencia que hay entre onda P y onda P, 100 latidos por minuto. O 100 más o menos sería así, ¿no? 1500 entre la distancia entre una onda P y otra onda P. Generalmente lo que tomamos para sacar la frecuencia es el QRS, ¿no? Sería 100, 1500 cuadraditos entre la distancia de QRS a QRS. De estarnos en este caso Usando esta fórmula sencilla, sabiendo la velocidad a la que yo tomo, ¿no? lo cual no fue solamente una estrategia de marketing, sino también una conclusión Vamos a borrar esto. en la cual no solamente se valora lo que se hace, sino Y el con eso ustedes ya porqué o saben cómo cómo se hace. sacamos la frecuencia. Mismo Starbucks demostró que es posible tomar decisiones que beneficien a ese Con el papel grupo. milimetrado, sabiendo estos datos, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos Y lo explicado. que ha Ahora, consolidado sabiendo las esto de temáticas y genera la complejidad dentro de los, de los ejes bueno, cartesianos, ¿no? poder comparar De coordenadas que les he explicado, generalmente la activación auricular tiene un vector principal acá como está indicado, ¿no? Y generalmente está a más 60 grados de activación auricular en una persona normal. Y eso usualmente corresponde con la orientación que tiene el vector D2, ¿no? Es decir, la mejor derivación del electro para poder analizar la morfología de la onda P es D2, porque usualmente la onda P, su eje de activación, a grosso modo, va a ser muy cercano a 60 grados. Acá es donde mejor voy a poder la morfología de la onda P, porque ahí se escribe bien la onda P, porque es prácticamente paralelo, ¿no?, al vector de activación auricular en la derivación de 2. Decir que el paradigma de la virtud en este caso representa Esto ya lo explicamos, ¿no? Acá, por ejemplo, cómo se ve, ¿no?, la altura, ¿no? Eso es un milímetro, ¿no? Así como vería en B1, vería la altura y la duración. Cada uno de estos cuadraditos, como son 25 milímetros, de los 1500 cuadraditos pasan en un segundo. Cada cuadradito de estos, cada cuadradito tiene una duración de 40 milisegundos. Por ejemplo, acá, esta onda P dura más o menos 2 cuadraditos. Si cada cuadradito son 40 milisegundos, 2 cuadraditos vendrían a ser 80 milisegundos. Así puedo sacar la duración, ¿no? La forma como debo medirlo, la DIR, cómo mido la duración de la onda P. Esto lo vamos a pasar por alto, ¿no? ¿Ya? Bueno, la duración normal del intervalo PR es entre 120 a 200 milisegundos. Este valor sí lo tienen que retener, ¿no? Generalmente valores abajo de 120 milisegundos hablan de síndrome de preexcitación, y como ya les dije, valores por encima de 200 hablan bloqueo a nivel del nodo AB, ¿no? Esto vamos a pasar por alto, lo pueden ustedes leer con tranquilidad. Esta es la distribución normal del eje eléctrico en el corazón. Usualmente el eje eléctrico normal está en el cuadrante inferior izquierdo, ¿no? En el adulto normal, acá cae generalmente el eje de activación del QRS, de la T, de la onda P. Ahora, si hay patología, el eje se va a desviar, ¿no? Por ejemplo, en los recién nacidos, usualmente el ventrículo que funciona como ventrículo sistémico, o sea, el que va a bombear la sangre para que abastezca la economía, es el ventrículo derecho, ¿no? Porque la sangre oxigenada viene de la placenta materna, ¿no?, a través de las arterias umbilicales, entra al sistema venoso del niño, esa sangre viene por las cavas, llega al corazón derecho, y el corazón derecho es el que lo va a bombear, es el que debe bombear esta sangre oxigenada hacia el resto de la economía. ¿Por qué? Porque los pulmones en la época fetal están colapsados y no tienen función ahí. Entonces debe haber un bypass para que la sangre oxigenada que está en la cámara derecha pase al lado izquierdo, ¿no? Y normalmente este bypass se hace a través del foramen oval que se ubica a nivel de las aurículas y del conducto arterioso, que permite que pase la sangre de la rama izquierda de la pulmonar hacia la aorta. ¿Ya? Normalmente en el niño, el ventrículo que va a impulsar la sangre para que abastezca la economía en el feto es el ventrículo derecho, ¿no? Por tanto, el ventrículo derecho en la época fetal está hipertrofiado. Y el eje eléctrico en los recién nacidos, ¿no?, recién nacidos con un estoma atrasado, está bien tirado a la derecha. Está en 130, 150 grados, bien tirado a la derecha.
justo por este fenómeno, ¿no? O sea, hay patologías que van a desviar el eje eléctrico. Por ejemplo, un paciente que tenga hipertensión arterial severa, ¿no? Va a tener una hipertrofia marcada del ventrículo izquierdo y el eje eléctrico se va a tirar hacia la izquierda, ¿no? Se va a desviar hacia la izquierda, hacia arriba, ¿no? Bueno, eso es lo que les expliqué sobre la progresión normal del QRS, ¿no? En las precordiales, eso ya lo hablamos, esto lo vamos a pasar por alto. ¿No? Yo creo que ahorita son ya cosas un poco más, ya para hablar de patología. Bien, me parece que hasta ahí, esto sí lo vamos a pasar por alto, no vamos a hacer más cosas. Sí, hasta acá nomás. Quizás lo último que vamos a ver, aprovechando que tenemos acá un trazado electrocardiográfico con las 12 derivaciones, es sacar el eje eléctrico, ¿no? Como ya dije, en el método para sacar el eje eléctrico, yo me fijo en las derivaciones de miembros. En las derivaciones de miembros yo voy a ver, en este caso voy a ver el eje eléctrico del QRS. Voy a ver cuál derivación acá del QRS de las derivaciones de miembros es más isoeléctrico, es decir, la suma del voltaje positivo y negativo de cada QRS es más cercano a cero. Por ejemplo, acá en ABR el QRS es R pequeña S profunda, pues acá es francamente negativo, ¿no? Acá en D3 el eje eléctrico es mayormente positivo, igual que en D2, ¿no? En ABL también es positivo, ¿no? Acá, por ejemplo, es un poco difícil decirlo, ¿no? Probablemente yo diría, ¿no?, que podría ser donde lo más cercano a cero sería en D1, que es positivo, pero no es fuertemente positivo. Y el otro sería quizás acá en ABL. En ABL podría ser, sí, más o menos, ¿no? Si yo dijera que la dirección más isoeléctrica es D1, asumamos que sea acá en D1, lo más isoeléctrico, es decir, el voltaje del QRS más cercano a cero, la perpendicular a D1 sería ABF, y ABF es positivo. Y si es positivo se está dirigiendo hacia abajo. Por tanto, estaría en más 90. ¿Ya? Pero también podría ser que yo asuma que está acá en ABL, ¿no? Porque dice quizás está acá, no se ve tan positivo, digamos que está acá, en ABL. Y ABL, si sumo que acá es lo más isoeléctrico, el eje estaría en D2, que es más 60, porque es positivo, ¿no? O sea, estaría entre más 60 y más 90. Podría decir que el eje eléctrico está en más 75 aproximadamente, ¿no? Que el ejemplo este no es el mejor porque es un poco más complejo, ¿no? Tendría que sacar un trazado mejor, ¿no? Ya. Yo creo que acá lo vamos a... Listo. Yo creo que vamos a... Sí, compartir, sí. Sí, yo creo que vamos a dejar ahí porque ya van a ser las 10 de la noche. Les he dado ya bastante información, quizás es ya demasiada, ¿no? Pero por lo menos ya tienen una visión de cómo así se generan las ondas del electro, ¿no? ¿Cuál es la base electrofisiológica? ¿Cuál es la descripción? ¿Cuál es la progresión normal? O sea, ¿qué significa la onda P? ¿Qué es el QRS? ¿Qué es la onda T? ¿No? ¿Cómo es la forma normal, ¿no? La progresión normal que hay en precordiales. Y algunos datos sobre las duraciones. Cómo sacamos la frecuencia, cómo sacamos el eje eléctrico, ¿no? Vamos a dejar acá nomás la clase de hoy, ¿no? Es más o menos una introducción a electrocardiografía normal. No sé si habrá una segunda parte, ¿no? Donde podríamos quizás hacer algunos ejemplos. Eso ya lo deberíamos hablar con el doctor Avilés, a ver si puede haber una segunda parte ya para hacer un poco de ejercicios con estos datos que les he dado hoy día, ¿no? No sé si tendrán alguna pregunta hasta acá. No, doctor. Ya. La presentación se la voy a pasar al doctor Áviles para que se las pase a ustedes, ¿no? Para que la puedan revisar. Ahí hay un poco más de hay más información que la que les he dado, porque he tratado de sacar solamente lo más importante. Pero hay bastante información en las diapositivas, ¿no? Ya. Y el doctor Áviles, si se presta y me dice, podemos hacer quizá una parte ya más práctica, ¿no? Pasarles trazados para hacer análisis de electros normales, ¿no? Con la información que les he dado el día de hoy. Y ahí complementamos algunas cosas que quizás han faltado. ¿Ya? Y si no hay más que decir, pues lo dejaremos hasta ahí y ya pues será hasta otra ocasión, ¿no? Que tengan buenas noches con todos, ¿ah? Hasta luego, Ya doctor, gracias. quedaríamos.